Leyendo La impostora recordé qué diferencia hay entre solidaridad y esplendor solar, que fue la primera diferencia en la traducción que encontré en un poema maravilloso que se llama Los limones de Eugenio Montale. Y leyendo precisamente tu libro entendí todo lo que era la traducción. Yo soy monolingüista, así que dependo exclusivamente de la promoción, de la traducción. Y en ese sentido, no sé si he leído todos mentiras, ¿no? No sé cómo. No, no creo, no has leído, no ha sido mentira todo lo que has leído. Mm, Has leído versiones mm, de los libros originales y seguramente has leído versiones muy buenas, habrás leído versiones mediocres y desgraciadamente, bueno, desgraciadamente seguro que has leído también malas versiones. mm. Pero es cierto que los buenos libros alcanzan, repercuten en la lectora, en este caso tú, independientemente de que sean mejores o peores la traducción. Hombre, cuando la traducción es mala, el placer estético es menor, porque en la literatura el lenguaje es fundamental. Pero aún así, a pesar de arrastrar ese lastre, las obras buenas tienen un poder mayor. Tú estableces la literatura por un lado y estableces la traducción por el otro. Y al mismo tiempo revelas y reflejas las veces que se pueden unir tranquilamente, las veces que no. Y hablas del libro de John Banville que tenías que tú traducir y que te empezó a generar todo este ensayo, ¿no? Que acaba de ganar un premio en Málaga maravilloso, ¿no? Por otro lado. Y ha ganado un premio que le ha dado mucho, como todos los premios, Sí. que son básicamente pues alas para que el libro llegue a más librerías y al llegar a más librerías llegue a más personas. Mira, lo que me cuentas de la diferencia entre literatura y traducción, em, hay muchas teorías sobre qué es exactamente la traducción. A mí me gusta mucho mm, la definición de la traducción como una forma, como un género literario, porque hay en la traducción mucho de oficio, es necesario dominar muy bien el lenguaje para ser capaz de llevar una lengua, de llevar una historia en otra lengua a tu propia lengua, la lengua de destino. Hace falta mucho oficio, mucho conocimiento de tu lengua, mucho conocimiento de recursos lingüísticos, muchos conocimientos de expresiones coloquiales, un ojo muy fino de lectora para que no se te escape nada. Y cuando digo nada no quiero decir una palabra. Lo que quiero decir es que no se te escapen la música, los La intención. significados, sí, la sombra de las palabras. Y eso forma parte de la artesanía. Pero luego hay una parte de creación, digamos que esa parte la vamos a poner dentro de lo que es el platillo de la literatura. Hay una parte de creación que surge siempre en una traducción en algún momento. A veces esos momentos son escasos, otras veces son más abundantes, depende de la dificultad del texto. Pero esos momentos se dan siempre que en la lengua de origen hay una forma de expresar algo, humor, visión social, un rasgo cultural, que no existe en la lengua de destino. Porque al final una lengua es una cosmovisión y afortunadamente cada lengua aprende una cosmovisión distinta. Por eso es tan rico el tener tantas lenguas. Entonces, en ese momento, cuando la traductora se enfrenta a ese vacío, que en la lengua de destino no existe nada ni siquiera remotamente parecido a lo que hay en la lengua de origen, ahí tiene que dar un salto en el vacío y, y elegir cómo decirlo, elegir cómo transponer algo que entiende
pero que no existe en su propio idioma. Y eso es algo propio de la creación. Entonces, bueno, me gusta esa definición de un oficio con momentos creativos, esa especie mm, de ambivalencia que hace la traducción tan difícil y al mismo tiempo tan fascinante. ¿no? Y siempre me parece a mí que queda un poco en el costado de la intuición de la persona que traduce, digamos, ¿no? La Claro, la intuición intuición es tiene, básica. es básica, ¿no? Sí, la intuición es parte también, no Ujú, del oficio, sí, no del platillo del oficio, ujú, sino del platillo en la balanza del oficio de la creación. ujú. Porque en la creación, normalmente la razón juega un papel, pero la intuición juega un papel mucho más importante, mucho mayor. En la creación hay que escapar de los límites seguros que impone la razón. La creación es aventura. Y esa parte de intuición tiene que estar en la traducción, más que nada porque quien traduce va a necesitarla a la hora de lo que te digo, a la hora de entender y de crear cuando sea preciso. Las características que tú planteas con respecto a la traducción establece que la traducción no es rentable, como tú también lo concluyes, digamos. Es decir, la cantidad de libros que están saliendo y esas traducciones, que yo incluso sin hablar este otro idioma me doy cuenta, malísimas, que no van al punto, establecen una línea de fábrica que no está la creación ahí. Claro, es una pescadilla, es un mecanismo absolutamente vicioso, forma parte de nuestro sistema. Vivimos en una sociedad en la que se elogia a la cultura, pero al mismo tiempo se la maltrata. ¿Qué significa que se la maltrata? Que no se le da los medios que necesita para, para salir adelante y para, en el caso de la traducción, para llegar a las librerías de la mejor manera posible, de la forma más óptima posible. No, no se da. Y en esa máquina explotadora, donde lo que prima básicamente es el beneficio de quien lleva el negocio, en este caso las editoriales, normalmente suelen ser los grandes grupos editoriales, mucho más que las pequeñas, pero existen en general, puestos a decidir entre el beneficio económico o la óptima traducción, desgraciadamente, en muchos casos, las editoriales optan por el beneficio. Pagan poco, pagan mal y entonces lo que reciben está acorde con lo que pagan. Exacto. Ahora tú dices que la literatura te da te acerca a lo desconocido y que la traducción te desconoce lo que era ya conocido, digamos, ¿no? ¿Cómo es esa relación y esa sensación? Eh, bueno, yo creo que se entiende que se puede entender muy bien porque es algo muy intuitivo. Mm. Eh, en la literatura uno se adentra en lo que no conoce y al adentrarse hace un camino que es la historia, o si es un ensayo, es la teoría, el pensamiento, establece un camino para iluminar lo desconocido. En el caso de la traducción es justo todo lo contrario. Eh, la traducción hace que lo que es conocido, que es la lengua, la herramienta que utiliza quien traduce, se convierta en algo desconocido, porque la traducción cuestiona absolutamente todo lo lingüístico desde el minuto uno, desde que se abre la primera página, desde la primera palabra en el otro idioma, ya está cuestionando tu idioma. ¿Por qué se dice así? Y no se dice así. ¿Y si se dijera de aquella otra manera? Pero realmente esto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se expresa? ¿Por qué se expresa así? Hay un momento, es como un juego. Hay un momento en el que a base de preguntarte, de cuestionarte, te das cuenta que todo el edificio es muy frágil, porque todo el edificio lingüístico está basado en una ficción. Hemos decidido por mera convención llamar a el teclado teclado,
las gafas gafas, el pelo pelo, el cuello cuello, pero podríamos haberle llamado de otra forma completamente distinta. ¿Por qué se ha decidido hacer esto y no aquello? Y cuando entras en el mundo de la ficción, no hay nada seguro. Entras en un mundo en el que todo, la tierra no es sólida, la tierra de alguna forma tiembla. Y ese temblor es muy bueno para la literatura, pero es una agonía para la traducción. Haciendo preguntas en una conferencia de anagrama y bueno, pareciera ser que cuando uno hace preguntas molestas, recibe respuestas molestas, pero la verdad que haciendo un juicio sobre la traducción de anagrama, uno conoce a Martin Amis, que es mi escritor preferido, por esas traducciones que son, en cierto modo, no sé si son tan malas, pero son precisamente para España, digamos. No son para México, para Latinoamérica, para Argentina, ¿no? ¿Qué piensas tú con respecto a eso, digamos? Cada país también tiene su manera de decir Claro, cosas. mm, yo soy una defensora de que, imagínate el caso de Martin Amis que tú citas. Si Martin Amis lo traduce a Anagrama, que es su editorial en español, lo traduce en el español de España, esa versión es válida en España. Pero lo ideal sería que cuando Martin Amis viaja a México o a Argentina o a Perú, a Ecuador, a Latinoamérica, al país que viaje, que existiera allí eh, una persona que releyera el texto y tuviera la facultad de, digamos, adaptarlo eh, a la sensibilidad del país al que ha llegado. Creo que sería una solución idónea, porque normalmente cuando sale este tema, que es un tema muy claro, es normal, somos centenares de millones de hablantes en español. Entonces, no hablamos un español uniforme, afortunadamente, porque también el español que hablamos cada uno también ilumina de una forma distinta la experiencia común. A veces se habla de, ¿y por qué no utilizar un español neutro? Es que el español neutro es, no sé qué significa para empezar un español Sí, neutro. yo tampoco. La verdad. Y además el español neutro es para robots, sería para máquinas. No, no interesa lo neutro en el mundo de la literatura. La literatura es lo más opuesto que existe a lo neutro. Entonces, abracemos cada país una versión. Las versiones no tienen además por qué ser radicalmente distintas. Eh, Probablemente bastarían unos toques aquí, allá, y con eso sería suficiente. Pero no tiene sentido cuando esa queja es tan común, que es una queja muy común, que cuando las traducciones llegan de España, a muchos lectores latinoamericanos les incomoda, les estorba. Cuando la queja es tan y tan y tan común, existe un problema y hay que solucionarlo. Lo que pasa es que ahí entramos de nuevo en la economía. Sí. ¿Van a querer pagar la revisión de la obra para adaptarla al nuevo país? Pues probablemente no, porque cuando se habla de dinero, eh, todos los que llevan las empresas pertenecen a la cofradía del puño cerrado. No quieren soltar un peso. Sí, eso es cierto. También podría ser que los escritores empiecen a hacer contratos para España, para México, para Argentina, teniendo en cuenta la gran diferencia que hay entre los, los distintos idiomas, digamos, porque pareciera ser que son distintos idiomas, digamos. Es una experiencia, es que además en el caso de la literatura, como nuestra experiencia literaria pasa a través de la página o de la pantalla, quien utilice el Kindle, eh, nuestra recepción de la obra es muy particular, porque no ocurre lo mismo en el lenguaje oral.
yo he crecido en una España en la que los dibujos animados que venían de Estados Unidos venían normalmente doblados por colombianos. Claro, por mexicanos también. O por mexicanos. Sí, Normalmente eran colombianos. Aquello no, jamás oía a nadie. Los niños lo reciben todo con muchísima naturalidad. claro, Qué más da que el acento, las formas o los modismos fueran colombianos o mexicanos? Pero es que la experiencia auditiva es una experiencia muy rápida. Llega al cerebro de una forma distinta, es mucho más fugaz. Y la experiencia visual tiene una carga que hay que atender. sí. Eso es cierto. También es cierto que uno a veces pone, porque sigue habiendo problemas con el tema de la audición del sonido en España, eso es así, y uno pone el subtítulo cuando ve alguna serie española, alguna película, y tampoco puede hacerlo, digamos, porque la traducción es absolutamente contraria a lo que se dice, digamos, ¿no? Es decir, hay una versión de la traducción de esa serie, pero no se corresponde con lo que dicen las personas. Entonces también es un poco complicado, ¿no? Bueno, en el caso audiovisual, en el caso de las películas, yo he visto películas de narcos que estaban muy de moda hace unos años, eh, rodadas en Colombia, rodadas en México, donde entendía poquísimo, no entendía prácticamente nada. Pero yo ahí no, yo soy contraria al doblaje de las películas, es decir, me parece muy bien que se subtitulen, porque a veces es necesario, porque además son lenguajes, es prácticamente un argot, no has oído los términos jamás. Entonces, yo estoy a favor de los subtítulos, pero no de los doblajes. Yo creo que el doblaje audiovisual debería ser prohibido por ley, porque también es una riqueza oír hablar con otros acentos, una riqueza enorme y además impide, es como una de las condiciones sine qua non en contra de cualquier totalitarismo lingüístico. No, mira, tu idioma no es tuyo, tu idioma es pluriforme, tiene múltiples acentos, es una polifonía. No hay solamente un director de orquesta y en la orquesta solamente hay un instrumento. No, hay muchos instrumentos tocando la misma pieza y eso es muy bonito. Sí, es cierto eso. Y vamos a tener a todos los actores de doblaje en contra. Ay, lo siento mucho por ellos, eh, pero, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Sí, sí, exacto. Yo también tengo la tuya, la misma. Coincido contigo. Van las últimas dos preguntas. La primera, bueno, Sí, supongo que los traductores y las traductoras han alabado este libro. Ahora, las editoriales independientes, cada vez que hace alguna una traducción, pone exactamente el autor y el nombre del traductor, y eso me parece maravilloso, digamos, ¿no? ¿Cómo ves ese estado de las cosas, teniendo en cuenta que tú también eres traductora, ¿no? es imprescindible que el nombre de la traductora o del traductor esté en la cubierta del libro. La forma no, evidentemente no va a tener el mismo cuerpo ni el mismo espacio que la firma del autor, eso está claro, pero tiene que figurar. Puede figurar en la portada, mucho más pequeño, sin molestar, puede figurar en la contra, puede figurar en el canto, pero es imprescindible que el nombre de quien traduce esté presente. Primero porque entonces quien compra el libro sabe que lo que está leyendo es una versión, no es la versión, es una versión. Es muy importante no llevarse a engaño y pensar que está leyendo el libro original. No, no estás leyendo el libro original. Por bueno que sea, es una versión y habrá otras muchas posibles. En segundo lugar, porque es un trabajo que tiene mucha importancia. Ese libro está llegando a ti a través de la persona que ha hecho ese trabajo de llevarlo a tu idioma. Y ese trabajo puede ser excelente, como decíamos al principio, puede ser mediocre, puede ser malo. Si es excelente, el responsable tiene que tener un nombre y un apellido, porque hay que elogiárselo. Si es mediocre, también tiene que tener un nombre y apellido, porque es responsable también. Y si es pésimo, también hay que saberlo, porque hay que saber que esa responsabilidad
no corresponde a la autora o al autor, corresponde a la traductora o al traductor. Y en último término, corresponde a la editorial que ha aceptado esa traducción, porque no olvidemos nunca que una traducción, el responsable último, bueno, la responsable última de que una traducción llegue a librerías es la editorial. Ella es la responsable. Había aquí una editora muy conocida en España, Esther Benítez, que reclamaba siempre que cuando una persona, si una persona compra un libro y encuentra que la traducción es mala, lo que debe hacer es llegar a la librería, volver a la librería y devolver el libro. Y que le devuelvan su dinero, porque ha pagado por un objeto que es defectuoso. Y ya se encargará la librería de enviar ese libro a la editorial con la queja añadida. Claro, es que no olvidemos tampoco que la literatura, estamos hablando de libros, que los libros son objetos de consumo por los que pagamos un precio, y el pagar un precio da a quien compra la prerrogativa de protestar si el producto no es bueno. Igual que haces con una prenda de ropa o un ordenador o un alimento que no está en buen estado. Bueno, Nuria, la última pregunta. Estás bastante ahora en México y eso me encanta. Tú sabes que soy fanática tuya después de esa gran Muchas noticia, gracias. sí, con el tema de la adicción y todo eso, que cada vez es más, más presente, digamos. Estamos en un estado terrible. Y vas a dar un curso ahora, un curso por Zoom, creo, que vi por ahí. Sí, sí, Y el cuéntame sábado qué que estás, viene. sí, y cuéntame, aparte, para ya finalizar, qué estás haciendo ahora con respecto a las novelas. Mira, estoy ahora mismo en otro ensayo Ah, literario, mira. como de La impostora. Y si en La impostora hablo de la vida a través de la traducción, aquí voy a hablar del amor. Ajá. Y no te quiero dar más detalles Bueno, porque soy un poco supersticiosa ok. y hablarlo es desgastarlo. Pero, pero estoy muy... mm, igual que me pasó con La impostora, que me apasionaba el tema y me apasionó hacerlo, pues me está pasando igual. Bueno, y Perfecto. ahora a finales de octubre, la editorial Páginas de Espuma reedita el primer libro que escribí, que es un libro híbrido, se puede leer como relato, se puede leer como novela, que se llama Amores patológicos. Ajá. Así que quién sabe, a lo mejor nos volvemos a ver para hablar de él. Perfecto. ¿Y el sábado que viene qué es lo que vas a hacer entonces? El sábado que viene Ajá. voy a dar un taller a través de, ¿Eso? bueno, digitalmente, Sí. lo organiza la librería Utópicas Ujú. y se llama Escribir la traducción. Y Ujú. vamos a hablar de todo esto, de qué significa una traducción. Perfecto. Mucha suerte y muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Nada, mucha suerte a ti también y muchas gracias. Un placer verte de nuevo. Gracias. Adiós. Adiós.